Bueno, tenemos una jornada en la que vamos a contar con ponentes muy destacados. José Antonio Pérez Guerrero es investigador, profesor titular de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, es director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. También nos va a acompañar hoy Alfredo Corel, es doctor en biología, especialista en inmunología, vicerrector de innovación docente y transformación digital en la Universidad de Valladolid, en donde dirige el Laboratorio de Inmunología de la Facultad de Medicina. La tercera ponente es Olga Mediano San Andrés, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense. En 2003 finalizó la especialidad de neumonología en el Hospital La Paz. Es doctora en Medicina por la Autónoma de Madrid. El cuarto ponente, Juan Torres Macho, es doctor en Medicina y Cirugía por la Complutense. Fue director médico del Hospital Universitario Infanta Cristina y ahora es el jefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Y el quinto de nuestros ponentes es Julio Mayol, catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, es director médico y de innovación en el Hospital Clínico. Tanto el MERS, que sigue siendo activo en Oriente Medio, como el SARS-CoV-1 y como el SARS-CoV-2 proceden en última instancia de un virus macerado en murciélago. ¿Cuál es el animal intermedio reservorio antes de pasar a humanos? En el caso de los otros coronavirus, sí se sabe, en el caso del SARS-CoV-2 se sospechaba del pangolín, pero secuencias genéticas y creaciones de árboles filogenéticos parecen desmentir esa posibilidad. Como digo, tenemos desde mediados del siglo pasado, se sabe que ha habido incursiones de varios coronavirus en nuestra especie, pero directamente lo importante es que desde el año 2000, desde que se descubrió el SARS-CoV-1 hasta el día de hoy, se han caracterizado al menos 5 más coronavirus con tropismo en humanos. Casi todos ellos son coronavirus catarrales, pero no así, como digo, el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2. Como digo, desde el año 2019 tenemos la irrupción de un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, que filogenéticamente se aleja bastante de sus predecesores MERS o SARS-CoV-1. ¿Cuál es la estructura del virus? No voy a entrar, como digo, en detalle, simplemente decir que es muy compleja. Es uno de los virus de ARN más complejos que se conocen y, de hecho, decir simplemente que no debería existir. Hay una regla y es que los virus de ARN mutan mucho y cuanto más grandes son, cada vez que se dividen mutan más, generan mutaciones y llega un momento que la generación de mutaciones le impedirían ser viables a los virus. Se supone que el tamaño de la viabilidad de los virus de ARN por mutación es de unos 20.000 nucleótidos, 20.000 unidades genómicas. Bueno, pues este bichito, el SARS-CoV-2, tiene 30.000, más de 10.000, más de un 50% más por encima del genoma que se supone que es viable con ARN. Diferencias entre los 3 coronavirus más letales o más virulentos de los que se tiene noticia. Pues la diferencia principal es que mientras que el SARS-CoV-1 y el MERS tienen una capacidad de penetración en el parénquima pulmonar, es decir, en las vías más profundas de los pulmones, generando directamente esas neumonías tan características, los otros coronavirus catarrales apenas permiten replicarse en las vías altas del tracto respiratorio, mientras que el SARS-CoV-2 es ambiguo. Puede replicar en las vías altas y también en las vías profundas pulmonares, más allá de los bronquios. Por lo tanto, es un virus mucho más flexible y variable y, por lo tanto, peligroso. En general, nuestro sistema inmunitario va a responder a todo tipo de agresiones. Estamos acostumbrados a hablar de patógenos, pero no solo nos protege de los patógenos, sino que también nos protege de tumores y nos protege de injertos. Y luego, con respecto a las infecciones, es muy relevante el tamaño de los agentes infecciosos, porque según su tamaño van a infectar de una manera u otra. Así tenemos los gusanos, los helmintos, que como son tan grandes, nunca van a infectar dentro de las células. Tenemos bacterias, hongos y protozoos que pueden infectar dentro y fuera de las células. Y tenemos los virus,
Los virus no se consideran seres vivos porque no tienen capacidad replicativa propia, tienen que usar la maquinaria celular, por lo tanto, tienen que estar siempre dentro de las células. Y esto os lo digo porque el sistema inmunitario es muy relevante que esté algo dentro o fuera para poner en marcha unas estrategias de respuesta u otras. Cuando tenemos un ataque de un patógeno, podemos decir que nuestras defensas se organizan a 3 niveles de complejidad creciente. El primer nivel es que tenemos una muralla de defensas, que en nuestro caso es la piel y todas las mucosas que cubren los ojos, la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía urinaria y la vía genital. Todo esto está recubierto por una especie de empalizada de células de un muro como de ladrillos. Y estas mucosas primero tienen que romperse para que el patógeno nos infecte. Si esto sucede, entra en función la inmunidad innata. Son nuestras defensas naturales y es una especie de escuadrón de asalto sin mucha especialización, pero muy potente. Bien, y este sería más o menos el ritmo que tienen nuestros anticuerpos cuando nos inoculamos la vacuna. O cuando tenemos la infección, lo primero que se produce es la inmunoglobulina M, que luego empieza a disminuir y se sustituye por la inmunoglobulina G. Si nos dan una segunda dosis, va a haber un repunte de anticuerpos, pero van a volver a decaer. Si nos dan una tercera dosis, va a haber un repunte de anticuerpos, pero van a volver a decaer. Si nos dan una cuarta dosis, va a haber un repunte de anticuerpos, pero volverá a decaer. Y entonces aquí quiero lanzar una pregunta. Desde el punto de vista inmunitario, ¿podemos estar haciendo esto continuamente, eternamente? No deberíamos, al menos no en tan poco lapso de tiempo. En tan poco lapso de tiempo no, porque lo que podemos es conseguir el efecto contrario, que el sistema inmunitario deje de responder. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, para cuando tenemos alguna sensibilidad, alguna alergia, algún polen, algún alimento, nos dan ese producto una vez y otra vez y otra vez en lapsos muy cortos. Con esto conseguimos que el sistema inmunitario se apague. Entonces, esto no deberíamos estarlo haciendo de modo continuo, cuarta, quinta, sexta, sin evaluar las consecuencias. Y hay que evaluar las consecuencias. Entonces, una de las consecuencias es que, lo voy a poner aquí, aunque los anticuerpos decaigan de modo natural a los 6 meses, no decae la inmunidad celular, que es la línea que tenéis en naranja, no decae. Por lo tanto, si yo aquí me infecto, no tengo anticuerpos, me infecto, no me va a pasar nada. Voy a tener 3 o 4 días una clínica como de un catarro un poco más, y mis células, la línea naranja, va a poner en marcha todo el mecanismo para producir anticuerpos. Esos 3 o 4 días que van a tardarse son los que yo voy a estar un poco comprometido clínicamente, pero no voy a tener que ir al hospital ni nada por el estilo. Voy a estar en casa con un catarro y poco más. Así que, desde este punto de vista, una persona sana y que no tiene las defensas comprometidas necesitaría estar revacunándose permanentemente. El criterio de la inmunología, no, hasta que no sepamos que estas células desaparecen. Si estas células son de larga vida, no habría que volver a vacunar y revacunar a personas sanas. A personas con problemas inmunitarios muy mayores o que están en tratamiento de quimio o que están trasplantadas, en ese caso sí. Y una cuestión aquí importante, que es la inmunidad que produce la infección, ¿es igual que la inmunidad que producen las vacunas? No exactamente. Y aquí os quería recordar, si tenemos el agente infeccioso con 4 tipos de estructuras en su superficie o en su interior y no se infecta, nuestro sistema inmunitario va a contestar con anticuerpos y células frente a esas 4 estructuras. ¿Qué pasa si ahora llega Omicron y cambia la pieza roja? Pues igual este anticuerpo no me vale, pero me van a valer estos 3. Entonces la inmunidad natural es más adaptativa a las variantes, a las nuevas variantes, que la inmunidad de las vacunas. Porque las vacunas, os recuerdo, perdón, las vacunas nos introducen solo el RNA de una de las proteínas.
Esto luego lo veremos en un minuto en unas pompas de grasa, unas nanopartículas de grasa. ¿Y qué va a pasar cuando me vacunan con esto? Que solo voy a producir este anticuerpo. Por lo tanto, si llega una variante que se escapa a este anticuerpo, pues no voy a tener inmunidad frente a la nueva variante. Y esto es una cosa muy parecida a lo que ha pasado con Omicron, que a pesar de haber pasado algunas personas infección previa y a pesar de estar vacunados, han tenido infección por Omicron. Bien, nos podemos inmunizar de 4 maneras y yo voy a hablar de las vacunas. La inmunidad natural activa es la infección, cuando tenemos el virus, frente a la inmunidad artificial activa, que es la vacunación. ¿Qué significa el término activo? Pues que vamos a tener capacidad de memoria, es decir, que si tenemos la infección dentro de un año, vamos a tener respuesta de memoria. En cambio, luego está la inmunización pasiva, que no tiene capacidad de memoria, y pasan solamente, por ejemplo, anticuerpos, como pasan de una mamá que le está dando el pecho al bebé, si está inmunizada le pasan anticuerpos a través de la leche. Y se ha puesto también en marcha fármacos para el tratamiento del virus, que sería una inmunización artificial pasiva. Se pueden dar plasmas de personas convalecientes que están ricos en anticuerpos frente al virus y ya han salido fármacos con anticuerpos purificados. Estaríamos dando inmunización pasiva artificial a estas personas y serán unos fármacos de muchísima utilidad para detener el avance de la infección. Solamente deciros cuáles son los conceptos para que hablemos de una vacuna ideal. 1, que sea accesible a todo el mundo. Las de la COVID de momento no lo son. 2, que sea termoestable. Las de la COVID de momento no lo son. 3, que sean eficaces con solo una dosis. Las de la COVID de momento no funcionan a solo una dosis. 4, que se puedan aplicar a diversas enfermedades. Esto no lo hemos ensayado porque estábamos en momento pandémico. No se ha probado mezclar la vacunación de COVID con otras vacunaciones a la vez. 5, que se suministre mejor por vía mucosa, nasal u oral. Las de la COVID de momento no tenemos ninguna en estas circunstancias. Y el último punto es que sea posible administrarla en los primeros momentos de la vida. En este caso, justamente, los niños pequeños son los que menos interesa porque son satisfactoriamente el grupo poblacional que menos afectado está por la pandemia. Yo quería lanzarles una pregunta. ¿Cuál creen que ha sido el tratamiento que ha salvado más vidas en la enfermedad por SARS-CoV-2, en el COVID-19? No sé si muchos de ustedes en la cabeza tienen un fármaco, pero la realidad es que el gran olvidado del SARS-CoV-2 ha sido la oxigenoterapia y el soporte respiratorio no invasivo. Hemos podido salvar vidas gracias a que hemos sabido mantener a los pacientes y lo que les quiero decir con esto es que en realidad no tenemos un tratamiento específico para el coronavirus, no tenemos un fármaco que acabe con la enfermedad. Por eso, una de las mayores acciones que tuvimos en ese momento fue la de aguantar al paciente, sobre todo en aquellos pacientes que pasaban esa fase de exceso de respuesta inflamatoria, para que su sistema inmunológico, que nos acaba de contar Alfredo, fuera capaz de superar la enfermedad. Para eso, los hospitales tuvimos que adaptarnos. Para eso, tuvimos que tener una gran flexibilidad en la que, por ejemplo, para que se hagan una idea, en marzo del 2020, muchos de los hospitales, el 90% de sus enfermos eran enfermos por coronavirus. Y dentro de eso, lo más relevante era el tener esa flexibilidad en las camas de críticos, el conseguir mantener aquellos pacientes tenían desaturaciones muy relevantes, desaturaban de forma muy rápida y toleraban de forma espectacularmente bien aquella desaturación. Fue en ese momento en el que los neumólogos, además, tuvimos que dar un paso al frente. Nos vimos en una situación en la que teníamos pacientes que requerían una intubación orotraqueal sin tener medios para realizar esa intubación orotraqueal. Nos dimos cuenta de que nosotros sabíamos tratar la insuficiencia respiratoria de otras maneras, por medio del soporte respiratorio no invasivo, sin necesidad de intubar. Es cierto que para eso también necesitábamos ventiladores, pero podíamos hacer uso de ventiladores de menos gama y podíamos hacer uso, además, de la oxigenoterapia de alto flujo. Y el estudio, el Recovery Trial, nos ha dado la razón en este momento y ha dicho que este soporte respiratorio no invasivo ha sido capaz de salvar vidas, pero entonces no lo sabíamos. Por tanto, si la intención es, que eso es lo que parece, que volvamos a las cifras de personal prepandemia,
de nuevo estaremos dando un paso en falso. Si la intención es que esto ha terminado y que los contratos COVID van a desaparecer, desde luego no podremos hacer frente a lo que pueda venir. La mayoría de los hospitales sí que han podido equiparse, ¿no?, con buenos equipos de ventilación mecánica, que hubo un tiempo en lo que lo pasamos muy mal, y eso pasó y aquello hay que reconocerlo. Pero además de los equipos de ventilación mecánica, tenemos que equipar nuestras unidades con otros sistemas que han sido tremendamente útiles, como la capacidad para realizar en estos pacientes broncoscopia flexible y como la capacidad para realizar ecografía torácica. Que debemos mantener en los hospitales una infraestructura para asegurar el manejo del paciente crítico, flexibilidad, personal, equipamiento, que debemos mantener la seguridad dentro de los hospitales, combinando esa humanización con evitar los brotes dentro de los hospitales, y luego que se debe realizar una estrategia para identificación del paciente vulnerable y aplicación de esas terapias para evitar que pasemos a un paciente grave y de esa forma intentar evitar de nuevo el colapso de los hospitales. Y como siempre, formación e información. También se ha visto que más allá de la sintomatología hay una consecuencia a nivel cardiovascular y ya se ha demostrado que al año de haber pasado el COVID-19 hay un porcentaje de pacientes muy importante, mayor que la población general, que tiene eventos cardiovasculares trombóticos, desde trombosis venosas profundas, embolias pulmonares, infartos, arritmias. Es decir, que la infección por COVID produce un aumento de riesgo cardiovascular al año. Esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando gripalicemos. Y ya se ha visto en investigaciones multicéntricas internacionales qué factores aumentan el riesgo y cuáles pueden ser las causas de este long COVID. Básicamente, aunque todavía no está claramente demostrado, se postula que puede haber una persistencia viral, que ya lo ha comentado Hal previamente, que haya una persistencia en la inflamación o en en el endotelio, en la capa que recubre los vasos, que produzca una inflamación y un aumento de la trombosis, activación de otros virus que se ha visto, como los herpes virus, que haya una alteración también en las bacterias del intestino y una afectación del sistema inmune, la generación de autoanticuerpos, que comentaba también Alfredo con el tema de la polivacunación. Todavía no sabemos muy bien cuánto peso tiene cada una de estas causas, por eso también hay un problema en el desarrollo de los fármacos. ¿Y qué ocurre? Bueno, ya lo decía el doctor Fauci, hay una gran similitud de este cuadro clínico con cuadros que ya conocíamos, principalmente en lo que se llama el síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica, que estaba clásicamente descrito después de la infección por mononucleosis, que creo que constaba de un cuadro muy similar, y que es una enfermedad abandonada absolutamente. Ahora comentaremos también que es posible lo que pase con el long COVID también. Y esto era una oportunidad, un escenario de oportunidad para poder investigar y poder atajar las dos enfermedades al mismo tiempo. Y este es el problema. Los esfuerzos que se realizan en investigación en long COVID son mucho menores que en lo que ha sido el COVID agudo, por varias causas. La primera, porque en el momento que no sabemos las causas de las cosas y no están claras, en general los investigadores y los clínicos nos desalentamos bastante. Segundo, tenemos una perspectiva de género, ya tenemos una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres jóvenes, que no tenemos un claro marcador biológico, que hay aspectos psicológicos y esto hace que nos interese menos y que nos impliquemos menos. Y es lo que ha pasado con la fatiga crónica o con la fibromialgia, que son enfermedades que se denominan pacientes invisibles, ¿de acuerdo? Y esto pasa en el sistema y es un riesgo que la long COVID también tiene ahora mismo, pese a todos los esfuerzos de investigación que se están haciendo. A día de hoy no hay ningún tratamiento específico, tenemos tratamientos sintomáticos, la relación de actividad física, que todavía no está demostrado si puede ser positivo o deleterio. Lógicamente, siempre hay que buscar diagnósticos alternativos, porque dentro de este grupo de pacientes puedes encontrar afectaciones reumatológicas, tumores, es decir, que hay que evitar que el bosque no te deje ver, que las ramas no te dejen ver los árboles. Y hay ensayos clínicos, pero curiosamente cuando uno se mete a ver cuántos hay, es muy pobre, muy pobre. Hay muy poco actividad translacional buscando fármacos, al contrario de lo que ocurrió con lo que es la COVID aguda, en la que hubo un despliegue de ensayos clínicos con concepto translacional de, bajo una hipótesis, prueba un fármaco que se hizo a nivel mundial y sobre todo con el ensayo Recovery.
Esto en long COVID no está ocurriendo, probablemente por todos estos factores que hemos comentado de enfermedad que tiene alto riesgo de convertirse en invisible. Y por tanto, para concluir, pues el COVID persistente es una entidad que es frecuente, entre 5 o 10% de las personas que padecen el COVID, independientemente de su severidad, que necesitamos una definición universal para tipificar, diagnosticar y buscar tratamientos y buscar un marco para que los pacientes sean reconocidos como tales, que la fatiga y la niebla mental son los 2 síntomas más frecuentes y más invalidantes, que necesitamos ensayos clínicos, buscar fármacos, buscar vías terapéuticas, que la vacunación parece que disminuye su incidencia y su severidad y que sobre todo debemos luchar por evitar que esta enfermedad se convierta en una enfermedad invisible y que nos olvidemos de los pacientes. Cualquier sistema de salud, no solo el nuestro, está crónicamente enfermo. Era la situación perfecta para sufrir todos los efectos de una pandemia, igual que los pacientes que tenían comorbilidades sufrieron las consecuencias de la infección por SARS-CoV-2. El sistema de salud no se compone de los hospitales únicamente y el sistema debe estar organizado para poder prevenir llegar hasta el colapso de los hospitales. Pero colapsó primero la salud pública, que no estaba adecuadamente organizada ni dimensionada. Ese es el primer filtro en la lucha contra una pandemia. A continuación, el primer nivel asistencial, la atención primaria se vio desbordada completamente y finalmente los hospitales eran el último reducto para poder dar respuesta a personas que por miles acudían a nuestros centros afectados por la infección por SARS-CoV-2. El sistema sanitario, los sistemas de salud están afectados por eso que se llama la enfermedad de los costes. Está descrita desde los años 60 por un famoso economista, William Baumol, que dice que hay una inflación entre la capacidad de producir que tiene el sistema y los recursos que necesita para ello. Y esto es lo que hemos vivido a lo largo de estos ya 2 años de pandemia. El sistema se mantenía más o menos estable dentro de esa enfermedad crónica, como se mantienen todos los enfermos crónicos que van saliendo día a día de la situación, hasta que de momento un evento tan importante como este lo desequilibra totalmente. Y como uno puede imaginar, la pandemia afectó a las personas, a los recursos y a la organización, que son los elementos clave que responden a un sistema. Igual que si fuera el sistema inmune o igual que si fuera una persona, somos no más que un sistema. En cuanto a las personas, se produjo primero una infección con sufrimiento por muertes entre los profesionales. Sin duda esto produjo momentos de angustia, de crisis incluso a la hora de responder a las necesidades de aumento de personal para poder proveer de servicios a las personas con infección por SARS-CoV-2 y además se produjo un enfrentamiento entre diferentes grupos profesionales que cada uno quería de alguna manera acaparar parte de la respuesta a un problema global. Y esto es importante porque a la hora de organizar los recursos es clave que haya cooperación entre las personas que trabajan dentro del sistema. Aún así, dentro del sistema sanitario, tanto salud pública como atención primaria y finalmente los hospitales, lo que vimos es un extraordinario compromiso por parte de las personas que están dentro del sistema. Tenemos que modificar las reglas que rigen el funcionamiento de nuestros sistemas. Si no hacemos eso, una nueva pandemia nos volverá, sobre todo además si se conjuga con una crisis producida por una guerra, nos volverá a llevar al mismo sitio que estábamos. Así que para concluir, el sistema sanitario, el sistema de salud más que el sistema sanitario, es un enfermo crónico que ha visto reagudizada su situación de crisis durante esta pandemia y que se ha recuperado sufriendo las consecuencias de un COVID persistente. Nuestro sistema está dañado por un COVID persistente que no se soluciona simplemente contratando al 40 o al 50% de las personas que tuvieron un contrato COVID.